Listo, gracias, don Brian, ¿verdad? Sí, profe Claudio. Gracias, gracias, se me había olvidado. Hoy se me ha olvidado completamente lo de grabar las clases, se me ha hecho un enredo, pero muchas gracias. Ok, listo, ya estamos grabando. Muy bien, entonces, bueno, voy a agarrar el de raíz, ¿está bien? Podemos agarrar cualquiera, voy a agarrar este. Vamos a mi calculadora, aquí está. Entonces, voy a apuntarlo por aquí, f de x igual raíz de x más 1. Entonces, vamos a ir despacio. Vamos a hacer ese ejercicio con esa función. Entonces, como les dije antes, lo primero es saber quiénes son nuestros x. Entonces, x0, 0, x1 era 0.6. Vamos a ver. X1 es 0.6 y X2 es 0.9. 2 es 0.9. Ok. Para calcular el polinomio de interpolación, en realidad por ahora solo necesitamos el X. El Y lo vamos a necesitar en la fórmula porque recuerden que hay que multiplicar los L's por los Y's. Entonces podemos averiguarlo de una vez con F. En este caso yo elegí F de X igual a raíz de 1 más X. Entonces voy a calcular, que es X. Voy a calcular Y0. ¿Okay? Y0 sería la imagen de la función f en 0, ¿verdad? Que me daría raíz de 1, que es 1. Entonces Y0 es 1. Y1 sería igual a raíz de 1.6. Por ahora voy a dejarlo en numeritos, no voy a poner en ningún decimal. Tengo que evaluar 0.6 aquí, entonces me queda raíz de 1.6, perdón. De 1.6. Y en 0.9 me queda que Y2 es igual a la raíz de 1.9. ¿Okay? Listo, entonces ya tengo las imágenes, ya tengo los pares ordenados. Luego es montar la formulita. Para la formulita hay que encontrar primero los L's. Entonces vamos a calcular L sub K de X, que era una productoria. ¿Okay? Y podemos empezar con L0. ¿Okay? Vean que el K va a ir entre 1, 2, perdón, 0, 1 y 2. Entonces vamos a empezar primero calculando L sub 0. L sub 0 de X. L sub 0 sería la productoria desde I igual 0. Veamos. Desde I igual 0. Siguiendo la misma notación que teníamos allá. Con I diferente de 0. O sea, el primer término no lo vamos a contar. Hasta N. En este caso, N es 2. De X menos XI. X menos XI. Sobre X sub K, pero en este caso vean que el K es 0, entonces sería X sub 0 menos XI. Okay. Ahora, ¿cómo interpretamos esto que está aquí? Vean que en realidad serían todos los I's que sean diferentes de 0, los que tenemos que ir contando. Entonces, el primer término no lo contamos. Entonces, vamos a ir haciendo esa productoria. Para I igual 0, no lo vamos a tomar en cuenta, entonces pasamos a I igual a 1. Cuando tenemos I igual a 1, cambiamos los I por 1. Entonces me quedaría X menos X1 sobre X0 menos X1. ¿Sí? Ese es el primer término. Con I igual a 1. I igual a 1. Ahora pasamos a I igual a 2. ¿Qué sería el último? Me quedaría X menos X2 sobre X0 menos X2. Muy bien. Los valores de X1, X0 y X2 los conocemos, entonces podemos poner los números aquí. Entonces este sería
x menos 0.6 menos 0.6 sobre x0 es 0, entonces no aparece, menos x1 que es 0.6. ¿Okay? Luego sería x menos x2 es 0.9 menos 0.9 sobre x0 que era 0 menos, aquí era menos, perdón, menos 0.6 y aquí sería menos 0.9. ¿Ok? Entonces ese sería mi primer L. ¿Ok? Voy a apuntarlo por aquí para tenerlo nada más presente. Sería 0.6 menos x entre 0.6 por 9 menos x 0.9. Que este es L0. Ok, ahora vamos a calcular L1. Entonces, L1 de x sería, siguiendo la misma fórmula, sería la productoria desde i igual 0. Ahora en este caso más bien i va a ser distinto de 1, ¿verdad? Diferente de k hasta 2. De eso mismo sería x menos xi. Pero ahora vean que el k es 1, entonces me quedaría dividido entre x1 menos xi. Esto sería igual entonces al producto de, con i igual 0 no hay ningún problema, es distinto de 1, entonces lo vamos a escribir, sería x menos x0 sobre x1 menos x0. Por, ahora i igual a 1, pero i tiene que ser diferente de 1, entonces eso lo dejamos pasar, seguimos al siguiente, sería i igual 2. Me queda x menos x2 sobre x1 menos x2. Cerramos paréntesis y cambiamos los valores. x0 es 0, entonces arriba me queda x, abajo me queda x1 que es 0.6 menos x0 que es 0. Entonces solo me queda 0.6. Queda 0.6 por x menos x2, que sería x menos x2 era 0.9 sobre x1 que era 0.6 menos 0.9. ¿Ok? Ese sería L1 y L2, perdón, L0 y L1. Voy a escribirlo por aquí para tenerlo nada más presente. Ya, x.6, vamos a ver. Me quedan x por 0.6, vamos a ver cuánto es. 6. Me queda x por x menos 0.9 dividido entre menos 0.18. Ok. Y por último vamos a calcular L2. No sé si hasta aquí estamos claros, don Brian. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a calcular L2. Voy a borrar el L0 para poder escribirlo. Y la verdad es que no hubiera borrado todo. No solo voy a borrar los índices. No importa. Eso. Esto sí. Entonces, L2 de X era igual L2 a la productoria. Ahora eso está muy feo. L sub 2 es la productoria hasta 2 desde i igual a 0 con i distinto de 2 de x menos x sub i. Aquí xk, que en este caso sería 2 menos xi. Y hacemos la multiplicación. Sería x menos, empezando en 0, igual a 0. X menos x0, x2 menos x0. Y pasamos a igual a 1, sería x menos x1,
x2 menos x1. Muy bien. x0 era 0, entonces me queda x sobre x2, que es 0.9, multiplicado por x menos 0.6 sobre 0.9 menos 0.6. Okay. Ese sería L2. X.9, x menos 0.6 sobre 0.9 menos 0.6. Muy bien. Ya con los L's, ahora vamos a ir a la fórmula general. Entonces, voy a borrar esta parte. Como técnicamente todo en numérico es un poco tedioso, pero no es difícil en general. Solo tener un poco de cuidado. ¿Okay? Es nada más ahí llevarlo con calma para no equivocarse en ningún número. Voy a borrar el E1 también. Ok, borramos ahí. Y la fórmula entonces del polinomio de interpolación de Lagrange es la siguiente, es la sumatoria, bueno, P sub n de x es igual a la sumatoria. En este caso, como tengo hasta 2, iríamos desde k igual 0, k igual 0, de L sub k de x por y sub k. ¿Okay? Empezamos en 0. Entonces lo único que vamos a hacer es expandir la suma. Sería L0, que ya lo tenemos calculado, por Y0, pero Y0 es 1. ¿Okay? Más L1 de x por Y1, pero Y1 era raíz de 1.6. Más L2 de x por raíz de 1.9. 1.9. ¿Ok? Y lo que hacemos es, los polinomios que encontramos en la parte anterior, lo que hacemos es agarrarlos y multiplicarlos por esos coeficientes, sumar y restar, y ya llegamos al resultado. ¿Está bien? No sé si eso le aclara sus dudas de cómo ir manejando las productorias y la sumatoria, don Brian. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Muy bien. Y con respecto a lo del error, vamos a ver si lo podemos analizar con este ejemplo, para ir a lo que me decía Peña de lo del error. ¿Está bien? Entonces voy a cerrar esto y voy a compartir el otro. Con respecto a lo del error, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un teoremita, que es que el error del polinomio de Lagrange es menor o igual que esto que tenemos aquí. Eso que tenemos aquí es lo siguiente. Este mn más 1 es el máximo de las derivadas o de la enésima n más 1 derivada. Por ejemplo, en el caso anterior, en el caso de nuestro ejemplo, habíamos calculado P sub 2, ¿verdad? Entonces, en el ejemplito que estábamos haciendo con la raíz, calculamos P sub 2. Entonces, para el error, que el error sería el valor absoluto de P sub 2 menos F, ¿okay? Esto sería menor o igual, según el teorema, que este m de n más 1, el n era 2, entonces sería m3 entre n más 1 factorial, que sería 3 factorial, por el valor absoluto de esta productoria. ¿Okay? Por el valor absoluto de este pi sub n más 1 de x. Okay. ¿Cómo se come esta cosa? El P y el F no los tiene al revés. ¿Perdón? Ahí cuando al principio que tiene P menos F, Ajá. no afecta que está al revés, o sea, al revés de la fórmula. Como está en valor absoluto es la misma cosa. Ah, ok. Es que como ya había escrito P, Sí, entonces lo escribí así, tienes pero razón. con el valor absoluto uno le puede dar vuelta sin ambigüedad.
Sí, gracias, profe. Con gusto. Ok, muy bien. Note que aquí nada más estamos evaluando un X cualquiera. ¿Ok? Pero en la práctica, vamos a ver si puedo sacar esta cara. En la práctica, me dicen que hay que evaluar en 0.45. Entonces vamos a agarrar estos X y vamos a cambiarlos por 0.45. Entonces, aquí esta productoria va a dar un valor numérico. ¿Okay? Este pi, ¿dónde me hizo ese pi? ¿Dónde lo escribí? Aquí está. El pi es el producto de x menos cada uno de los x's. Y este x en este caso sería 0.45. Okay, entonces vamos a ir calculando cada una de estas cosas por aparte. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es intentar encontrar el máximo. Entonces el máximo de la tercera derivada de la función que tenemos ahí en el intervalo, nos habían dado el intervalo 0,0.9. Okay. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer para encontrar el M3. Entonces necesitamos encontrar dos cosas, el M3 y esta cosa evaluada en 0.45 en el ejemplito que teníamos. Entonces vamos a irnos al ejemplo. Muy bien, entonces voy a borrar el polinomio. Bueno, la aproximación, ¿verdad? La aproximación de f en 0.45 sería agarrar todo ese polinomio que tenemos ahí, digamos, lo que nos dio después de todo ese resultado, y evaluarlo. Entonces esto es aproximadamente p sub n, bueno, en este caso sería 2, porque estamos calculando el p sub 2. P sub 2 evaluado en 0.45. ¿Okay? Y lo que nos dé ese polinomio, esa es la aproximación de nuestra función. ¿Okay? En ese valor. Muy bien. Ahora, vamos a calcular lo del error. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Vamos a hacer los valores por ahí. Muy bien. Entonces, para el error, dijimos, vamos a escribirlo aquí a mano derecha. Entonces, el error es más chiquitito que M3 por el valor absoluto de ese pi sub 2, sub 3 de x, pero en este caso x era 0.45, dividido entre 3 factorial. O sea, lo que tenemos que encontrar es el M3 y este pi que está por acá. Okay. Dicho eso, vamos a empezar con el M3, a ver cómo nos va. Entonces, el M3 me dijeron que era, M3 es exactamente el máximo de z. Bueno, z está en el intervalo que nos dan. El intervalo que nos daban en el ejercicio era 0,0.9 del valor absoluto de la tercera derivada evaluado en z. ¿Okay? En pocas palabras, es un problema de optimización de esos de los de la vieja escuela de cálculo 1. Entonces vamos a calcular la tercera derivada. Entonces calculamos la tercera derivada. La primera derivada sería 1 medio 1 más x a la menos 1 medio. Segunda derivada es menos 1 cuarto de 1 más x a la menos 3 medios. Tercera derivada es igual a 3 octavos 1 más x a la menos 5 medios. Y ahí técnicamente podemos parar. ¿Ok? Pero entonces, voy a poner esto en un cuadrito.
Muy bien, ahora hay que encontrar el máximo. Hay varias formas de encontrar el máximo. Podríamos calcular la cuarta derivada, buscar puntos críticos. ¿Ok? Entonces voy a calcular la cuarta derivada. La cuarta derivada sería menos 15 entre 16 de 1 sobre 1 más x a la 7 medios. En esta vez lo puse en el denominador para buscar puntos críticos. No hay mucho que decir. El único punto crítico de esta función, de la tercera derivada, sería lo que haga 0 indefine el denominador en la cuarta derivada, que sería x igual menos 1. X igual menos 1 no está en el intervalo. Quiere decir que lo único que habría que hacer para optimizar esta función, como es una función continua en un intervalo cerrado, es evaluar en los extremos y ver cuál es el que me da más grande. Entonces, ¿cómo encuentro este máximo? Debo tomar la tercera derivada, evaluarlo en sus puntos críticos, si es el caso. En este caso vimos que el punto crítico no está en el intervalo, entonces no lo metemos. Y si no, entonces lo evaluamos en el intervalo. Evaluamos en 0 y evaluamos la tercera derivada en 0.9. ¿Okay? Dependiendo de cuánto nos dé, entonces lo ponemos en valor absoluto y ese va a ser el valor máximo de la derivada en ese intervalo. En este caso, creo que el valor máximo es 3/8, que es la evaluación en 0. Si evaluamos en 0.9 nos da positivo, se va para el denominador, vamos a ver. Vamos a ponerlo a ver cuánto nos da. Sería 1 sobre 0.9, 1.9 elevado a las 5 medios por 3/8. Me da 0.7. 0.70, perdón, 73. Y 3/8 me da 0.3. 0.375. Ok. Se nota que el valor máximo entre estos dos, habría que ponerlo en valor absoluto. A veces dan negativos y cuando usted lo pone en valor absoluto, da el que sea más grande en valor absoluto. Pero entonces en este caso, vean que el M3 es exactamente 3/8. ¿Okay? Que es el valor de la derivada más grande en este intervalo de la tercera derivada. No sé si hasta ahí estamos bien, Peña. Bueno, y también los demás compañeros. Si tienen alguna duda, nada más paran un momento. Okay, perfecto. Sí. Profe, en caso de que el punto crítico sí estuviera entre el intervalo, entonces lo que se hace es evaluar la tercera derivada en ese punto crítico y ese sería el valor, en valor absoluto. Exactamente. Pero recuerde que como es un intervalo cerrado, hay que evaluar en los extremos y en los puntos críticos. Y el valor de la función que sea más grande sería el máximo. Ah, ok, todo bien, gracias. Eso lo hacíamos en cálculo 1. En cálculo 1 optimizábamos a veces en intervalos cerrados, que era por así decirlo, los ejercicios más o menos fáciles. Y cuando eran intervalos abiertos, entonces uno lo que hacía era una tabla de signos. Lo bueno es que aquí no hay que hacer las tablas de signos porque tenemos un intervalo cerrado. Entonces, pues basta agarrar nada más, como es continua la función, entonces una de dos, el máximo o es un punto crítico o está en el extremo, digamos, o la cosa hace así y tiene el máximo en un punto crítico o en un pico, digamos, o es una cosa así, que tiene su máximo en uno de los extremos del intervalo, por ser continua. Es el teorema de Fermat, si mal no recuerdo, de cálculo 1. Entonces, -1, si estuviera dentro del intervalo, también lo evaluamos en la tercera derivada. Exactamente. Y elegimos el que en valor absoluto sea mayor. Ese sería mi M, lo que sea, no sé, Sí. M3 o así. Si hubiera más puntos críticos, también haríamos eso. ¿Okay? Muy bien. Voy a borrar. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Okay? Vean que es legítimamente, hasta, digamos, el M3, calcularlo es un ejercicio de cálculo 1, de agarrar, derivar, buscar máximos y mínimos. Eso es todo. ¿Okay? Y recalco, como es en un intervalo cerrado, la cosa es, si uno deriva bien, la cosa se vuelve más o menos sencilla. ¿Okay?
Muy bien. El problema puede ser a la hora de buscar los puntos críticos, pero en el peor de los casos, usted agarra eso, lo mete en una calculadora o en Wolfram y le tira las respuestas. Entonces usted ya tiene los puntos críticos, encuentra el máximo y se acabó. Evalúa y listo. Profe, y en esto que se hizo ya está, digamos, ya está incluido eso del pi de 0.45 entre 3 factorial. No, ahorita solo estoy encontrando el M3. Es que no me cabe todo de un solo. Ah, ok, ok. Solo estamos calculando el M3. Ya casi vamos a lo del pi de 3, 0.45. ¿Está bien? Okay. Pero no sé si hasta aquí estamos claros cómo calcular el M. Otra forma de haberlo calculado es, por ejemplo, ver que esta función es decreciente. Como es decreciente, tengo un intervalo cerrado, entonces, evaluando en el valor de 0, ese debería ser el máximo. El único problema es que hay que verlo del máximo en valor absoluto. Entonces, en realidad, como es una función decreciente, o en el caso en el que fuera una función creciente, bastaría con evaluar en los extremos, sin buscar ningún punto crítico, y en valor absoluto, el que dé más grande, ese sería el M3. ¿Está bien? Se puede abordar de varias formas. Entonces, yo lo abordé aquí buscando puntos críticos, pero recalco, como esta era una función decreciente, el valor máximo está en 0 y el valor mínimo estaría la función evaluada en 0.9. Como es valor absoluto, evalúo los dos y veo cuál es más grande en valor absoluto. Esa sería otra forma de abordarlo, mucho más rápida. ¿Ok? Eso sí, hay que tener el conocimiento como para saber si la función es creciente, es decreciente o qué rollo. ¿Sí me voy a entender? Hasta cierto punto pienso que eso también puede ser como un ejercicio de respuesta breve. Entonces le da una función, una derivada ahí, o le dicen la tercera derivada es tal función. Entonces determine cuál es el máximo. Entonces algunos pueden agarrar y ponerse o no sé, en el enunciado podría decir, la función, la tercera derivada es creciente en el intervalo tal, hasta sin darle la función. Entonces, la tercera derivada se sabe que es decreciente en el intervalo taca-taca. Por ejemplo, así para ponerlo en términos generales. Entonces, la función evaluada en uno de los extremos, yo que sé, en 0 da menos 100. En 0.9 da 3. Entonces, ¿quién sería el M3? En este caso, el M3 sería el valor absoluto de 100, de menos 100, que sería 100. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces uno puede hacer preguntas así en respuesta breve. ¿Ok? Muy bien. Hasta podría poner puntos críticos. Dice, tiene tales puntos críticos, pero la evaluación da esto, sin dar siquiera la derivada, la tercera derivada. Aquí es tercera derivada, perdón. Es tercera derivada. ¿Ok? Pero bueno, es como un ejemplo. Muy bien. Ya calculado el M3, por medio de estas formas de hacerlo, vamos a calcular el pi. Voy a apuntar aquí. Voy a apuntar por aquí que me dio 3 octavos. Entonces M3 me dio 3 octavos. Profe, ¿Sí? disculpe, una consulta. ¿Por qué es que está viendo, digamos, que en el ejercicio que usted resolvió bueno, que se resolvió en las diapositivas, bueno, es hasta grado 4, pero se resuelve a la derivada 4, no a la 5? Ya lo veo. Vamos a irnos para allá. Tal vez yo metí las patas en el número. O en la presentación se metieron las patas en el número. Déjenme verificarlo, nada más. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Ujú, ujú. Para ver en dónde está. Es en este, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ok. Pero es que vea que aquí se está calculando P sub 3. Entonces, la siguiente derivada sería la cuarta derivada. Por ejemplo, para calcular P3 tuvimos que haber calculado L1, perdón, L0, siempre se me olvida, L1,
L2 y L3. Entonces, lo que generamos es P sub 3. Entonces, el M tiene un grado más, sería M4. Ah, sí, no, a lo que yo me refiero es que entonces, ¿por qué aquí no se saca el punto crítico con la quinta derivada, como antes lo hicimos con la cuarta? Porque seno es menor que 1 en este intervalo. Recuerde que no necesariamente hay que sacarlo por medio del punto crítico, sino que a veces uno puede usar el hecho de que la función es menor que algo en cierto intervalo. Y en este caso, Ya, entre menos 1 y 2, ahí mejor lo vamos a ver acá, porque esos números no, a la hora de la función seno no son tan evidentes. Ay, ¿qué dice? Diablos. Seno de pi x, no sé, entonces sería, voy a borrar esta parte, sería y igual sin de pi, no sé cómo se escribe pi aquí, yo supongo que así, por x dividido entre 2. Ok, entonces la función 0 entre, vamos a ver cuál es el intervalo entre menos 1 y 2. Vea que entre menos 1 y 2 es solo este pedacito de acá. El valor más grande que puede tomar la función es menos 1 en valor absoluto o 1 en valor absoluto. ¿Ok? Por lo tanto, el seno es menor que 1. Y ahí no, por lo tanto, aquí no precisaba calcular la derivada y buscar el punto crítico. ¿Me explico? sí, profe, ya, gracias. Es por eso, es por eso. Muy bien. Ok, vamos a ver. Muy bien, vamos a borrar esta parte. Diablos, borré el error. Ok, ya tenemos el M3. Ahora vamos a calcular el pi ese que está ahí. Ese pi es relativamente sencillo. Cuando a uno le dicen cuál es la aproximación. Si no, hay que otra vez hacer una función, optimizar y todo el rollo. Pero en este caso que nos dicen que hay que evaluarlo en 0.45, ese pi es lo siguiente. Entonces, pi sub 3 de 0.45, 0.45. Vamos a revisarlo en la fórmula para no estropearlo. Era lo siguiente. Vea que va desde j igual 0 hasta n. En este caso n es 2 en el caso de nuestro ejemplo. Entonces, es la productoria desde j igual 0 hasta 2. Vean que lleva uno menos que este. Del x, que el x en este caso es 0.45. 0.45 menos x sub j. Muy bien, entonces lo vamos a expandir. Entonces esto es 0.45 menos x0 por 0.45 menos x1 por 0.45 menos x0, x2. Y los cambiamos. En este caso x0 era 0. Entonces 0.45 por 0.45 menos, menos x1, que era 0.6. Ahí nada más lo voy a escribir. 4.5 menos 0.6. Y el otro era 0.45. Aquí puse, vamos a ponerlo como 0, 0.45. 0.45 menos 0.9. Y lo que me dé ese producto, ese es el pi. Y ya teniendo el m, que era 3 octavos, y el pi, que es esta evaluación, dividido entre 3 factorial, esa sería la cota del error. ¿Okay? No sé si
si tiene alguna duda, Peña, sobre cómo calcular cada una de esas cosas en lo que expliqué, puedo volverlo a explicar o algo por el estilo, o no sé si estamos claros. Profe, yo, Sí, digamos, yo por mí sí podría repetir, por favor. sí, claro. ¿Repetimos lo del M, lo del pi o todo en general? Lo del M, Lo del M, ok. sí. Con el pi estamos bien, Alex. Más o menos, digamos. Sí lo entiendo, no es que estoy volando, pero sí, sí más o menos lo entiendo. Ok, en el sentido del pi, nada más para reafirmar la cosa, es esta formulita. Ese pi es una simple y llana evaluación de un producto de cosas. Dependiendo de la cantidad de puntos que usted tenga, entonces va a ser x menos ese punto por x menos ese punto por el punto que le dio menos y así va. Y es una productoria. Esos puntitos, este x1, x2, x3, son los puntos que se me hizo. En el caso del ejemplo que tenemos allá, eran estos x, son los x del soporte. x0, x1, x2. Si fuera más x0, x1, x2, x3, entonces habría que poner más productos aquí. El x que le dio, ok, menos, digamos, el x de la aproximación, en este caso, menos x0 por s menos x1, por s menos x2, por s menos x3, y así sucesivamente. Entonces, un montón de productos que aquí podría ser simple y sencillamente x. Solo ponemos x, 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 x y queda como una función. Pero en el caso particular de este ejercicio nos dijeron que aproxime la función en 0.45. Entonces, como hay que aproximar eso, hay que calcular el error con esto, que sería esto menos el polinomio 2 evaluado en 0.45. Lo único que cambia en la fórmula es que en vez de x, ahora lo que tenemos es 0.45. Entonces lo cambiamos en el x del pi también. ¿Okay? Eso por el lado del pi. No sé si eso ayuda un poquillo más o quedó parecido. Sí, profe. Sí, ok. No, ahora sí ya mejor. Ok, entonces Profe, y si vamos no a... dan perdón, ¿Perdón? si no dan el 0 punto, digamos, el X, entonces se trabaja con X normales, se va Sí, arrastrando. ¿Ok? por ejemplo, no sé si ustedes lo notaron, pero en el caso del ejemplo, ellos no están calculando una aproximación en sí. O sea, ellos no están dando un valor de X en el intervalo, sino que ellos dicen, bueno, para un X cualquiera. Entonces ellos, en vez de escribir todo, bueno, esta sería la cota, que era el M no sé qué, el M4, por el pi. Ven, aquí está el pi, que es X menos los valores del soporte. Y hasta ahí llegaríamos si lo que nos dicen es, bueno, hey, listo, eso es todo, ¿verdad? Digamos, como que calcule la fórmula del teoremita. Pero si uno quiere saber una cota sin evaluar, o sea, una cota para cualquier valor que usted vaya a poner en este intervalo, usted lo que podría intentar hacer es maximizar ese tal pi. ¿Okay? ¿Cómo maximizamos ese pi? Bueno, ahí sería distribuir todos contra todos. Es un polinomio y ver cuál es el valor más grande de ese polinomio en este intervalo. Sería calculando puntos críticos o viendo si es creciente o es decreciente el asunto. De alguna forma hay que hacerlo. Si usted distribuye y multiplica todo este montón de cosas, si mal no recuerdo le da. Entonces hay que evaluar este polinomio de aquí adentro en -1, hay que evaluarlo en 2, que son los extremos, y también hay que evaluarlo en 1 más menos raíz de 5 entre 2. Esas son las otras dos soluciones que dan. Y cuando usted evalúa en más menos raíz de 5 entre 2, le da más -1. Y estos dan más chiquitito, las evaluaciones de estos dos. Por lo tanto, el máximo de esta función es 1 o -1, lo pone en valor absoluto y al final le da 1. Entonces, esa sería una cota de todos los valores que usted puede evaluar en este intervalo. Y eso es lo que hacen aquí. Que quedaría más chiquitito que 1. En el caso particular que tenemos nosotros, sí nos dieron un X. Entonces, ¿para qué vamos a ponernos a hacer todo ese drama si basta evaluar X y esto ya nos da un número? ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, Profe, profe, gracias. Ajá. un toque que a mí me dejó medio loco ahí, ese 1 más menos, o sea, raíz de 5 medios, ¿de dónde fue que dijo que era? ¿Era la evaluación de cuál? O sea, era el resultado. Cuando usted multiplica todos estos valores
y calcula la derivada de esto para buscar los puntos críticos, le va a dar estos dos puntos críticos que están aquí. Ah, ok. A eso Ya. me refería, no sé si lo dije mal. No, sí lo digo, es que se me fue. Que lo haya hecho mal. Sí, estos son los puntos críticos de esta función. Para encontrar los máximos ocupo los puntos críticos y los extremos del intervalo. Eso es. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a devolvernos a lo del M para ayudarle ahí a Alex. Muy bien, entonces, ¿qué se me hizo? Déjenme ver si podemos hacerlo. Puedo hacerlo con otra función. ¿Lo hago con otra función o lo hago con la misma función que estábamos haciéndolo, Alex? ¿Qué prefiere? Pero si quiere con esta, ya que la tiene hecha. Ok, está bien. Muy bien, entonces. Voy a borrar lo del pi. Okay. Vamos a ver cómo está el asunto. Ok, entonces, nada más recordando quién diantres es ese M. Entonces, el M3 es simple y sencillamente el máximo de la tercera derivada en un intervalo. ¿En cuál intervalo? En el que nos dieron, que en este caso el intervalo era 0,0.9. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Optimizar la derivada, o sea, esta función en sí. ¿Sí? La función era raíz de 1 más x. Pero lo que quiero optimizar o calcular el máximo, el problema de optimización que tenemos acá, es optimizar la tercera derivada de esta función. Entonces calculamos la tercera derivada. Para ver si me acuerdo. La tercera derivada era 3/8 por 1 más x a la 5 medios. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Creo que sí. Vamos a ver, 1 medio, primera derivada, 3 medios, segunda derivada. Profe, sí era esa. Sí, está bien. Sí, está esta. Ok, entonces, cuando usted calcule las derivadas, Alex, hasta la derivada que le digan acá, entonces lo que hay que hacer es optimizar esta función. La podemos escribir un poco distinta para que sea más bonita. Que la tercera derivada es igual a 3 dividido entre 8 por 1 más x a la 5 medios. ¿Ok? Y esta es la función que hay que optimizar. ¿Ok? Ahí podría omitir la tercera derivada. Nada más ocupamos saber quién es lo que tenemos que optimizar. Es esta función que tenemos por acá. Esta. Hay varias formas de hacerlo. Usted puede calcular la siguiente derivada y buscar los puntos críticos de esta función. Cuando usted los encuentra, en este caso, tiene un x que es igual a -1. La derivada, usted puede volverla a calcular. La cuarta derivada, ve que este sería un punto crítico de esta función. Ahora sí, cuando uno había un teorema que se llama el teorema de Fermat, más bien si quiere lo busco para enseñárselo, para recordar eso de... Vamos a ver si lo puedo encontrar. Es que hay varios teoremas de Fermat, pero... Teorema de Fermat máximos. Ahí está. Aquí está. Era este. No era el teorema de Fermat, tenía otro nombre entonces. Pero bueno, lo que dice técnicamente es que si usted tiene una derivada de un intervalo cerrado, si tiene una función en un intervalo cerrado y la función es continua y derivable, o más bien solo continua, el máximo se alcanza ya sea en un punto crítico o en el extremo del intervalo. ¿Okay? Por ejemplo, digamos, podría ser el dibujillo de varias funciones para recordar eso de cálculo 1. Digamos que tenemos esta función, digamos que está el intervalo
bueno, ahí está, 0 y 0.9, ¿verdad? Entonces, podría ser que nuestra función sea algo así. ¿Ok? Esa es una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, el máximo se alcanza. Si fuera el máximo en valor absoluto, sería este que está aquí abajo, porque está todavía más abajo que este que está aquí. Pero entonces los máximos relativos serían este y este. Máximos o mínimos relativos. ¿Okay? Entonces los extremos serían donde la derivada es igual a 0. Pero otro ejemplo de una función así podría ser el siguiente. La función podría ser de la siguiente forma. Podría ser decreciente. Más bien en 0 empieza aquí, la cosa va bajando, va bajando, va bajando y llega hasta acá. ¿Okay? Entonces en este caso el máximo se da en los extremos del intervalo. Aquí estaría el máximo en 0. Si lo ponemos en valor absoluto, este queda como por acá, todavía sería más bajo. ¿Okay? Si la función fuera creciente, pasa algo parecido. ¿Okay? Y así sucesivamente. Entonces no importa qué suceda, si la función es continua en un intervalo cerrado, solo puede darse el máximo de ella en los extremos del intervalo o en sus puntos críticos. Y en particular, esta función es decreciente. ¿Sí? Porque entre más grande es el x, más chiquitito se hace esta cosa. Entonces la función sería, a grosso modo, como es decreciente, es así. ¿Okay? Por aquí está la evaluación en 0 o lo que sea, y aquí está la evaluación en 0.9. Como es decreciente, el máximo común y silvestre se da en este extremo, pero como está en valor absoluto, también debería agarrar este, ponerlo en valor absoluto, y el que sea más grande de los dos, ese es el máximo. O hace el rollo de los puntos críticos, se evalúa toda la función, evalúa los puntos críticos, se evalúa en los extremos del intervalo. En este caso, como el único punto crítico era -1, solo debe evaluar en los extremos del intervalo, que es evaluar en 0 y en 0.9, lo mete en valor absoluto, porque aquí hay un valor absoluto, y elige el máximo de ellos dos. En este caso, si uno hace eso, le daba 3/8. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe, ahora sí, ya mejor. Ok, qué dicha. Gracias. Si fuera otra función como las que teníamos allá, que era logaritmo natural de 1 más x o tangente, es el mismo rollo. Derivamos tantas veces. En este caso, bueno, en este caso serían 3 veces. Y vemos cuál es el máximo o el mínimo. Eso es todo. Listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre el M y el pi y todo ese rollo? Okay. Muy bien. Bueno, he dicho que parece que la cosa va quedando más o menos clara. Okay. Otra cosa importante es lo que se vio en este ejemplo. Eso también me gustó mucho. Y es que a veces a uno solo le dan los X. O sea, no le dan los pares ordenados. Entonces uno tiene que encontrar los Y's haciendo las evaluaciones en la función que uno tiene por ahí. ¿Okay? Eso es importante. Generalmente a uno solo le dan el soporte, no le dan nada más. Y así se le llama a veces, el soporte. ¿Okay? Muy bien. Bueno, voy a borrar ahora sí el ejemplito. Y vamos a irnos para allá. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, no importa el nombre del teorema. ¿Okay? Pero bueno. Todas estas, por ejemplo, se hacen de esa forma. Aquí vienen otros ejemplos. Dice, considera los datos de la siguiente tabla. Tiene el valor de x, tiene el valor del polinomio. Determina el polinomio de interpolación de Lagrange de menor grado que pasa por los datos mencionados anteriormente. Aproxime el valor de P3.5. ¿Okay? Es el mismo rollo. Aquí le están dando nada más los pares ordenados, que es 1.62, 2.8, 2.514, 3.215, 4.8, 4.52. ¿Okay? En este caso habría que calcular un 0, 1, 2, 3, 4, 5. P5 es lo que hay que calcular. ¿Okay? Correcto. Y así sucesivamente.
Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntilla por ahí. A la hora de programarlo, vamos a ver. Lo que necesitamos saber son los coeficientes, ¿verdad? Para pensar. Bueno, se los puedo dejar ahí para que lo mediten un poquillo. Pero, vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Para hacer el calculito, vean que vamos a analizarlo un poquillo para la parte de la programada. En la programada, en realidad, nosotros no vamos a obtener el polinomio en sí, o sea, no vamos a hacerlo de forma simbólica, eso nosotros en este curso no lo vamos a ver así, sino que lo que vamos a hacer es buscar aproximaciones. Entonces, vean que lo que le tiene que ingresar a nuestra función, primero que nada, son n pares ordenados. Entonces le va a tener que entrar un vector, ¿ok? O una matriz, 2 por 2. ¿Ok? Eso va a depender de cómo lo vayamos a pensar. Entonces uno que tenga X y Y. Entonces sería, por así decirlo, podríamos decir que le entra una matriz o le entra un vector de X y un vector de Y, que creo que es todavía más sensato que poner una matriz, menos engorroso. Entonces, por ejemplo, si vamos a programar esto, entonces las entradas sería un vector de X, un vector de Y, aparte el valor de la aproximación, o sea, donde vamos a evaluar, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, 0.45, bueno, tolerancia, iteración máxima, bueno, déjeme ver. Sería solo tolerancia, la iteración máxima no, porque no estamos iterando nada. ¿Okay? Va a depender de la cantidad de puntos que tengamos, el valor de K, bueno, el valor de N. Entonces creo que casi que solo con esto se la juega uno. Y en este caso, en vez de poner, a la hora de formar los L's, en vez de poner X, lo que vamos a poner es la aproximación. Aquí iría la aproximación, que en las variables le podríamos poner X. Bueno, aquí habría como que hacer este es un vector, este también, y este sería una variable X. Entonces lo que ponemos es ese X menos el XY y hacemos todo este rollo. Habría que hacer un for para esa productoria, haciendo una variable ahí que se llame producto, que en este caso no va a empezar en 0. Como es un producto, si la ponemos en 0 y multiplicamos, todo nos va a dar 0. Entonces va a ser en 1. Cuando eran sumatorias, la variable auxiliar la inicializábamos en 0, ¿se acuerdan? En este caso, como es un producto, por lo menos el L, entonces la idea es inicializarla en 1. Cuando usted multiplica por 1 le da lo mismo, entonces todo bien. Y en vez de tener suma igual a suma más lo de la fórmula, suma más la fórmula, aquí vamos a tener producto igual producto por la fórmula que vayamos a poner. ¿Okay? Y hay que hacer una condición o un if o separar el producto como dos productos de que I tiene que ser diferente de K. ¿Okay? Entonces más o menos ahí como para que se vayan guiando a la hora de la programada. Y les recomiendo entonces que le ingrese un vector de X y un vector de Y, para no tener que estar teniendo uno que así no tenemos que lidiar con tener que agarrarnos con una matriz y agarrar valores de la matriz, etc. Más fácil verlo como vectores. ¿Okay? Muy bien. Entonces son como algunas sugerencias ahí para la parte de la programación. Para lo del error sí se las trae un poco más. Creo que ahí sí está como muy jodido, porque ese es un proceso más mecánico. Entonces, ese M3 de ahí no lo podemos calcular si no calculamos derivadas. Y ponernos a calcular derivadas de forma con MATLAB, pues vamos a tener un error terrible y cosas por el estilo. Entonces, esa parte del M, pues sí, creo que no lo vamos a tratar. ¿Okay? Por ahora nada más programen cómo quedaría el polinomio y cuánto da cuando uno evalúa en un valor exacto. ¿Okay?
Y bueno, eso lo vemos el viernes ya en MATLAB ahí con lujo de detalle. Pero por lo menos para que se vayan guiando a intentar la programada. Y así también ustedes interpretan, que eso es lo que más me interesa, cómo ver una fórmula así y poder programarla. ¿Okay? Muy bien. Profe, Sí, en ese ejercicio que estábamos viendo antes en la práctica, creo que era como el 2 o algo así, que dan como una tablita. vamos a ver. Ajá. eh, Ahí no nos están dando ninguna función como para calcular las derivadas o algo así. No, por eso no nos piden el error. No nos piden una cota para el error. Nada más nos Ok, piden que entonces aproxime la función en 3.5. que no hace falta la función para esos casos, entonces. Para solo calcular el polinomio de Lagrange, no. Y más bien, en general, sí, bueno, estoy casi seguro que en algún momento de la vida ustedes van a tener que hacer en el trabajo una interpolación. Porque, o algo por el estilo. Al final de cuentas, ustedes en su quehacer diario van a tener un montón de datos. Y ustedes que van a querer predecir algo. Entonces, por ejemplo, de, no sé, la resistencia de un material o algo por el estilo. Entonces ustedes lo único que saben son datos del material. No sé, en tanto tiempo tenía tal resistencia o tal grosor o lo que sea. En tal tiempo tenía el otro grosor. Entonces, al final de cuentas, usted lo que va a tener son un conjunto de pares ordenados. Y usted dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para en el tiempo predecir cuánto es lo que va a durar esta carajada? Entonces usted hace una función de interpolación y en el tiempo, no sé, digamos que usted tenía la información hasta el 2008. Estamos aquí en el 2008. Bueno, 2018. ¿Sí? Aquí era 2017, 2016, 2000 y ahí para atrás. ¿Sí? Y usted quiere predecir en el 2020. Entonces usted hace su función de interpolación con esos datos y su aproximación o su predicción para el futuro, ¿okay? De forma por lo menos un poco más científica que solo batear o criterio experto, que llamarían los economistas, sería tomar esta función y evaluar esa función en el tiempo 2020. Y lo que le dé, esa es, por así decirlo, la duración del producto o lo que sea que fuera. ¿Okay? Y esa sería una aplicación de la interpolación a los cursos que, bueno, a la vida real. Uno de los mejores ejemplos, solo que ese no es exactamente interpolación, sino que es el de mínimos cuadrados, que lo utilizó Gauss en su tiempo para predecir cuándo iba o en qué parte del espacio o del cielo iba a aparecer un planeta enano que se llamaba Ceres. No es exactamente interpolación, pero es un principio similar. En interpolación uno hace una función que pase por los puntos. En la cosa esta de mínimos cuadrados usted tiene cierta cantidad de puntos y usted lo que anda buscando es la función que mejor aproxime los puntos, pero no necesariamente que pase por ellos. Entonces como un promedio. Entonces es la recta que mejor aproxima los puntos o que tiene la menor distancia entre los puntos y la recta. Más vulgarmente llamado regresión lineal. Ok. La regresión lineal es como un mínimos cuadrados, pero de grado 1. Eso también se usa para hacer predicciones. Pero entonces, dependiendo de lo que uno ocupe, si uno necesita que la función pase por los puntos, hace una interpolación. Si necesita más bien como un promedio, digámoslo así, uno hace un tipo de mínimos cuadrados o hace una recta que sería la regresión lineal o cosas por el estilo. Y eso se usa todos los días para predecir cosas. La gente estadística ahora la regresión y los mínimos cuadrados y cosas por el estilo. Pero sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, con respecto al otro grupo, por si acaso, las notas estuvieron similares. No hubo mucha diferencia entre Philander y yo, parece. Ah, pero eso le iba a preguntar, como no se vio como cuánto estaba la media de nosotros. Voy a ver si lo tengo aquí. Ayer Philander me lo mandó. Nada más me fijé en los que pasaron y los que
y en cuánto estaban más o menos. Pero creo que estaba como en 5 punto algo, mi hermano. Estaba dura. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está fila?